Hola amigos, buenos días. Estamos en esta locación ubicados en el Hotel Santa Rosa, en la calle Santa Catalina 206, para llevar a cabo una nueva sesión con esta tertulia dedicada al patrimonio de Arequipa. Ya son 9 ediciones de esta tertulia en la que nos hemos ocupado de distintos aspectos del patrimonio de Arequipa, hablando de pintura, hablando de libros, hablando de monumentos históricos, y en esta oportunidad nos vamos a ocupar de los mitos y leyendas de Arequipa, y me acompañan esta mañana distinguidos amigos a quienes denominamos los mosqueteros, por una aventura que empezó a principios de este año, una aventura promovida por la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental con el apoyo de la Biblioteca Pública Municipal. Me acompaña nuestro amigo Rodolfo Nicoli, actual director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Arequipa, el amigo Eduardo Ugarte y Chocano, presidente del ICON, y William Palomino, que es el gerente del Centro Histórico y Zona Monumental. Con ellos vamos a tratar este tema que hemos señalado, mitos y leyendas de Arequipa, pero antes me gustaría, y creo que cabe hacerlo, ya estando a fin de año, procurando hacer un balance de lo realizado durante este año 2019 acerca de educación patrimonial y los logros que se han obtenido desde la Municipalidad Provincial, desde el Ministerio de Cultura, para fortalecer la recuperación y mantenimiento de los monumentos históricos del centro histórico de la ciudad. Y me gustaría, en primer lugar, ceder la palabra a William Palomino para que nos cuente, para que cuente a las personas que nos siguen cuáles son esos logros que se han conseguido en este año 2019 con relación a conservación de los monumentos históricos. Bueno, el primer gran logro es que estemos centrados aquí 3 instituciones: el Ministerio de Cultura, la Oficina Desconcentrada de Cultura de Arequipa, el Comité Internacional de Monumentos y Sitios, de museos, perdón, siempre hay un afecto al patrimonio, de museos, que además tiene la delegación de UNESCO y la sede en Arequipa para el colocado de los escudos azules. Y por el lado de la municipalidad, desde luego está la biblioteca municipal con ese gran proyecto que es volver nuevamente al origen de la cultura, de esa cultura histórica que significa la lectura, la buena lectura. Y desde luego creo que ese es el gran logro que habría que destacar. Más allá de lo que se ha hecho, porque eso que se ha hecho en este año creo que puede ser la síntesis de los 19 años de la Declaración de Patrimonio. Se han colocado 36 escudos azules desde el 8 de abril, que fue el primero, colocado en el puente Bolognesi de manera simbólica en esta infraestructura tan antigua para la ciudad. 66 códigos QR que recuentan la memoria histórica de una ciudad que no solamente es la catedral, la Compañía de Jesús, y que además, y quizás me voy a robar su opinión, pero hemos leído a 66 poetas en una producción literaria que creo que es una de las más ricas y significativas del país, y hemos puesto de manifiesto que no solamente hay poetas antiguos, de gran prestigio histórico, sino hay una semilla que sigue creciendo y que sigue hablando acerca del aspecto espiritual de la ciudad. Y además quiero resaltar también que hemos hecho 1800 intervenciones en términos de patrimonio, que tiene que ver también con la recuperación del centro histórico. Hemos disminuido el 30% de la contaminación del centro histórico. Existe 20% menos de vehículos entre el día lunes y el día viernes en el área central. Y finalmente hemos ido construyendo ciudadanía del patrimonio. Creo que ese es el resumen del centro histórico, generado no por la municipalidad, sino generado por esta gran alianza que significa la sociedad civil, significa los expertos en términos específicos de patrimonio, los museos, y sobre todo, digamos, nuestro gran hermano mayor, que es la Dirección Desconcentrada de Cultura. Claro, me gustaría rescatar lo dicho por William Palomino acerca de ese trabajo articulado, ¿no?, que de manera casi inédita
se ha llevado a cabo este año 2019 entre la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura en Arequipa. Creo que ha sido un trabajo muy articulado junto con el ICON que ha permitido alcanzar estos logros. Rodolfo, ¿cuáles son tus comentarios? Mira, estoy plenamente de acuerdo con William. La ley lo dice muy claramente. El Ministerio de Cultura es quien se encarga de proteger, velar y normar todo aquello relacionado al patrimonio histórico de la nación. En este caso, el Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa y de Yanaguara. Pero también señala que son las municipalidades las encargadas de colaborar con el Ministerio de Cultura, es decir, realizar todas las acciones que complementen esta obligación. Hasta el año 2018, esta ley se ha venido cumpliendo, pero la institución de la municipalidad y la institución del ministerio venían trabajando casi en competencia, en forma paralela y muchas veces en forma desarticulada. Eso no es positivo para el objetivo que tenía la ley, que es la protección del patrimonio. En cambio, este año sí se ha logrado, por las acciones del arquitecto William Palomino, por el apoyo del señor Eduardo Ugarte y obviamente por la disposición del Ministerio de Cultura, de que estas instituciones trabajen no solo en paralelo, sino además en forma unificada. Y eso para mí es un logro, considero que es un logro extraordinario que va más allá de los últimos 10 años. Y Eduardo, dinos, ¿cuál ha sido el papel que ha cumplido el ICON en este gran proyecto de educación patrimonial, de recuperar y mantener nuestro patrimonio? Bueno, el papel del ICON ha sido, y gracias a esta forma de trabajar conjuntamente y con el mismo destino y la misma orientación, aparte de compartir un aspecto ideológico de lo que es la conservación de nuestro patrimonio, yo creo que ha sido el dar otra forma para mostrar el patrimonio y la cultura. Y lo pongo como ejemplo con lo del escudo azul. Nosotros recién obtenemos el Comité Peruano del Escudo Azul el 31 de enero de este año. Pero ya antes se habían puesto los escudos en Cusco y Lima. Escudos que se contrató una empresa, se colocaron en los monumentos, más de 400 en Lima, no sé cuántos en el Cusco, y ahí quedaron, y todos, un poco oscuro salió el de Lima, creían que era la seña, el signo de los dominicos en esas instituciones. Pero Arequipa, ¿qué es lo que hace? Gracias a esta conjunción, a esta expresión colectiva de instituciones, convierte la colocación del escudo azul en la fachada del monumento donde corresponde en un acto público. Y este acto público significa la difusión de que ese símbolo, para que no sea confundido, se conozca que señala un bien que debe ser protegido en guerras, desastres naturales o alguna acción humana. Eso que se ha llamado educación ciudadana debe tener el agregado de la participación del público. No se hace invitando a una ceremonia oficial, no se hace invitando a un vecindario, invitando a los comprometidos directamente. Se hace con la forma abierta como se construye el patrimonio, sin direcciones y con expresiones muchas veces espontáneas, como cuando estábamos colocando el escudo azul en el portal para señalar a los portales como patrimonio individualizado de lo que era la catedral o la plaza de armas misma y su entorno. Un señor pide si podía él recitar un poema en la parte que se hacen las lecturas públicas. Entonces no solo es dejar con el QR la historia del bien, que se expresa verbalmente a través del gerente del centro histórico, no solo es señalar cómo es que significa esa protección con ese escudito que se coloca en la fachada, y no solo es el que el Ministerio de Cultura le entregue una copia de lo que certifica su condición de monumento, es el relacionarse con la gente no convocada, simplemente atraída por
actual. Eso inusual nos hace haber dado un paso más en lo que se confunde la obra de la municipalidad y de las instituciones. No se trata de hacer obras, se trata de crear conciencia de la necesidad de la obra, en este caso conservarla. Excelente, sí. Bueno, me gustaría destacar que estas ceremonias, ¿no?, han sido públicas y han sido pocas veces, o sea, de manera inusual, inédita nuevamente, realizadas en espacios públicos, con la presencia de la población, ¿no?, que se interesaba cuando nosotros hacíamos presencia en esos monumentos históricos, colocando el código QR, el escudo azul, que por supuesto me gustaría, ¿no?, también hablar un poco sobre los contenidos del código QR, ¿no? William, en todas estas oportunidades, explicaba, por ejemplo, los estilos arquitectónicos, explicaba la historia de los monumentos históricos, de los sucesivos propietarios de esos monumentos históricos, y también destacábamos, ¿no?, cómo propietarios actuales, haciendo una inversión privada, han podido recuperar también esos monumentos históricos, convirtiéndolos en hoteles como este, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, el Hotel Santa Rosa, que antiguamente fue propiedad de la familia Polar, ¿no?, y ahora se ha convertido en un lugar que acoge a muchos turistas nacionales y extranjeros, pero lo más importante es que se ha recuperado este monumento histórico que está al servicio, por supuesto, de Arequipa. Y lo que se ha hecho a través de este programa de lecturas públicas y memoria histórica de Arequipa es poner en valor los monumentos históricos y socializar, ¿no?, estos eventos con toda la población arequipeña, contribuyendo a lo que sería formación ciudadana. Dinos, William, en ese sobre el particular, ¿no?, los códigos QR, ¿cuál sería lo más significativo y que trasciende más allá de la colocación del propio código, sino que va formando lo que es el concepto de una ciudad museo? No en vano se nace al pie del volcán. Y yo creo que la creatividad en este año ha sido, digamos, la directriz más importante. Y menciono la creatividad porque podíamos haber colocado todos los códigos QR, como todos los escudos azules, en un solo instante. Pero creo que este acto procesional que hemos hecho, y permítanme utilizar esa palabra, ha permitido descubrir que la ciudad de Arequipa tiene muchos más valores, y esos valores que encierra la ciudad de Arequipa están vinculados a quien posee el monumento. Entonces, mal habríamos hecho en colocar todos los códigos QR de manera anónima, sin haber destacado al personaje más significativo de esa manera de conservar el patrimonio, que es el propietario. Y yo aquí hago una reflexión, porque creo que merece hacerla, que Arequipa no sería patrimonio cultural de la humanidad si no fueran por sus propietarios. Las autoridades hacemos mucho, pero quienes han hecho más y han sabido soportar todos los embates de la naturaleza y aquellos de esas otras personas que las hay porque no entienden el valor del patrimonio, son los propietarios, que la ley los define como miren la palabra tan bonita, como los custodios del patrimonio, es decir, de la heredad del país y de la memoria, por eso se llama monumento, de la memoria. Entonces, creo que lo más destacado es haber descubierto que aún todavía existen esos custodios del patrimonio, y creo que si habría que algo destacar, es que nos sentimos por lo menos confiados y muy contentos de que vamos a tener más patrimonio, porque muchos de esos propietarios son jóvenes e hijos de personas que han hecho el esfuerzo, algunos de preservar la memoria de sus antepasados y padres, y otros han comprado las casonas para seguir ese proceso tan noble que significa darle una herencia al país y ahora al mundo, porque somos patrimonio cultural de la humanidad. Claro, son 301 monumentos históricos que a lo largo de estos 4 años van a ser reconocidos como tales, pero ya lo fueron en su momento por el Ministerio de Cultura, y ahí, por ejemplo, Rodolfo, como representante de la Dirección de Cultura en Arequipa, hacía entrega de unos diplomas, certificados, ¿no es cierto?, que acreditaban simbólicamente esta titularidad como custodios justamente del patrimonio monumental. ¿Cuál es la importancia justamente de ese hecho? Mira, muchas veces ya lo hemos repetido, proteger el patrimonio no se puede lograr si la sociedad
a la que pertenece este patrimonio no está involucrada. Lo más importante es que la sociedad tenga conciencia y reconozca el valor de lo que posee. De allí esto de colocar los escudos azules y códigos QR en forma pública, pues lo que hace es recordar, y eso es lo que hace el Ministerio al entregar copia de la resolución y un certificado recordatorio, recordar a la sociedad del valor que tiene lo que hemos heredado. Pero lo que hemos heredado y nuestro patrimonio no queda como algo del pasado solamente. El patrimonio se va construyendo y se va desarrollando en la medida que los propios propietarios, que la ciudadanía y la sociedad venimos desarrollando actividades e incluso a veces hasta realizando pequeñas modificaciones dentro de este patrimonio. Todo eso sigue siendo parte de la historia. La historia no se ha detenido y no conservamos aquello que simplemente fue de hace 200 o 300 años. Estamos conservando a la sociedad arequipeña y su forma de interactuar y de utilizar el patrimonio. Es por eso que es tan importante que los propietarios, la gente que vive en el patrimonio, sepa entender el valor de todo esto. Si nosotros actuamos en forma correcta, es la historia quien nos va a decir, esto es patrimonio. Si nosotros actuamos en forma incorrecta y destruimos o realizamos acciones, cambios, modificaciones en nuestra ciudad que no son de valor, que no son acordes con lo que hemos venido protegiendo, la historia nos va a mirar y nos va a decir, oye, lo que tú has hecho no tiene valor, lo que tú has hecho ha sido equivocado, por lo tanto tú ya no eres patrimonio. Serán unas construcciones nuevas y más grandes, pero no serán patrimonio. Por eso es importante nuestra participación, claro, y nuestros valores. Y a propósito de eso, y para poder terminar este bloque, ¿no? Con la colocación del escudo azul, ¿no? Tú decías varias veces en estos actos procesionales que hemos llevado a cabo durante el año 2019, que el escudo azul protege contra cualquier amenaza de acción humana, ¿no? Lo cual es muy lamentable, ¿no? Generar un escudo de protección contra la acción humana. O sea, esa falta de conciencia por la preservación de los monumentos históricos. ¿Cuál es el significado de ese escudo azul específicamente? Ya, a mí me gusta compararlo con la Cruz Roja. Así como la Cruz Roja es el símbolo que indica que hay que proteger la vida en guerra, en desastres o acciones humanas de otro tipo, generalmente que provienen de autoridades, el escudo azul protege el patrimonio, igual en guerras, desastres y acciones humanas. Y cuando yo me acostumbro a que el escudo azul me está señalando un bien, como hemos dicho muy bien, que debe conservarse y que si no lo tenemos dejamos de ser, ¿ya? Que es una forma de morir el dejar de ser, es que estamos interiorizando no solo el carácter de que yo soy un individuo que ha nacido en Arequipa y tiene estos valores, sino soy parte de una colectividad que tiene una historia, de una formación y construcción de un patrimonio ciudadano al que yo me debo. Entonces, dejo de tener ese aislamiento que no nace por el egoísmo al individualizarme, sino eso que se llama ciudad, que es una comunidad que vive bajo normas y con responsabilidades. Y creo que nuestra primera responsabilidad es conservar lo que, sin darnos cuenta y hasta sin llegar a ciertos niveles de su conciencia, hemos heredado inmerecidamente. Porque estaría el merecimiento si es que lo reconocemos. Y eso estamos haciendo, reconocer al describirlos, exponerlos y más aún, sellarlos con eso de que la producción no solo es física, o sea, el patrimonio físico, el patrimonio material, sino que esas casas, cuando se trata de casas, han sido habitadas y se forma un patrimonio inmaterial que es a través de las costumbres, los saberes, y comenzamos a ver diferente eso que antes despreciábamos porque es una ramada con una cocina sucia donde pasean los cuyes y donde la cocinera viene de preparar la chicha a servirnos el plato, que hoy se llaman picanterías y son patrimonio nacional. Los vemos como unos repositorios de saber y que es lo que nos ha construido como individuos. Excelente. Bueno, me gustaría agregar, para finalizar esta parte, de que como Biblioteca Pública Municipal también
hemos colaborado, ¿no?, en el tema de las lecturas públicas, leyendo a 61 poetas, como lo ha mencionado, 62 poetas, como lo ha recordado muy bien nuestro amigo William Palomino. 62 poetas, muchos de ellos nos han acompañado de manera presencial, y esto ha sido también un acto bastante significativo, porque a través de ellos hemos rendido homenaje, ¿no?, a la intelectualidad arequipeña, a su producción académica, y sin duda haber combinado ambas acciones, por un lado el reconocimiento del monumento histórico y por otro lado también el legado cultural, ha permitido, ¿no?, que podamos unificar estos esfuerzos por parte de las instituciones que representamos. Pero también no solamente es el patrimonio material, es el patrimonio inmaterial, y a propósito de eso hablaremos ahora de los mitos y leyendas de Arequipa, ¿no es cierto? Entonces me gustaría comenzar con William para que nos haga memoria, nos traiga al recuerdo algunos mitos, algunas leyendas referidas a nuestra ciudad. Bueno, la ciudad de Arequipa tiene una riqueza que cada día más la vamos descubriendo. De hecho, que hay algunos libros como Mitos y Leyendas, algunos mucho más antiguos, como que hablan acerca de Arequipa, de las tradiciones peruanas, ¿no? Y estos libros y estos mitos que están allí inscritos, pareciera ser que son parte del pasado, pero de ese pasado que nosotros tratamos de negar. Y voy a tratar de explicarme lo que quiero decir. Es que cada vez que vemos que pasan los años, siempre tratamos de entender la modernidad a través de otras tradiciones que se nos vienen incorporando, que no es tan mal, porque el patrimonio está constituido no solamente por aquello que en origen debió haberle dado la configuración a la sociedad primitiva, sino a lo que ha ido evolucionando. Y yo recuerdo mucho que cuando se colocaba el escudo azul y código QR en la calle Rivero, en la segunda cuadra, descubrimos que allí la calle significaba el límite de dos espacios, ¿no? O sea, Guañamarca es una especie de señal del pueblo nuevo y el pueblo antiguo. Pero qué curioso que en esa cuadra, en Guañamarca, naciera, por ejemplo, el carnaval, ¿no?, que recorría la ciudad, y qué curioso que terminara en los tambos, y qué curioso que delante del tambo, en ese peñasco que aún existe, por ejemplo, subsista la historia de la leyenda de la sirena, ¿no? Sirena que en el tiempo de la Guerra del Pacífico tuvo pues allí su protagonismo quizás más excepcional, ¿no? Porque cada chileno que desaparecía no era atribuido a un arequipeño, sino era atribuido a los encantos melodiosos de la sirena, ¿no? Y eso está hecha la ciudad de Arequipa, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en lo que ahora es Piedrasanta 1, se contaba mucho de una ronda donde se tenía como elemento mítico la presencia del jinete, un jinete resplandeciente, que era contado por muchos de los lugareños de esa calle llamada Chullo, que ahora lleva también ese nombre, pero que ya no son los mismos que viven y han perdido un poco la memoria. Pero los que vivían allí contaban de esta historia. Y era muy curioso escuchar que todos coincidían en que justo donde nace Piedrasanta 1 y donde comienza la ronda con el ferrocarril, miraban el espectro. En el año 96, 97, en una excavación se encontró una tumba en el mismo lugar. Entonces, quiere decir que nuestra historia no solamente es un mito, sino que ese mito de seguro atesora en las entrañas de la tierra cosas que aún todavía nos esperan por descubrir. Es interesante, amigos, poder apreciar cómo el espacio público no solamente está cargado de historias narradas por los historiadores, sino también de muchas tradiciones, leyendas y mitos que se han forjado a través de los siglos, ¿no? Sin duda citaba William Palomino algunos epígonos de Ricardo Palme, gran tradicionista peruano, como Francisco Ibáñez, ¿no?, de quien me permití traer un libro suyo titulado Tradiciones de mi tierra, escritas en ratos de ocio, publicado en 1884
u otro que sería Mariano Ambrosio Carteriano sobre tradiciones de Arequipa. Pero también en la actualidad tenemos una persona muy conocida en nuestro medio, hermano de Rodolfo, que es Pablo Nicoli, un entendido en mitos y leyendas de Arequipa. Cuéntanos de pronto, Rodolfo, algunos de esos mitos que tu hermano ha tenido pues la fortuna de poder indagar, investigar y dar a conocer, ¿no? Bueno, mira, yo como arquitecto muchas veces cuando hablo del patrimonio me retraigo a la parte arquitectónica, pero es cierto que el patrimonio es mucho más allá y hay un patrimonio inmaterial donde está esto de las tradiciones, los mitos, las leyendas. Yo diría que habría que diferenciar tradición de mitos y leyendas, ¿no? Claro. Tradición es algo que venimos haciendo históricamente y como dijo muy bien Eduardo alguna vez, nosotros hemos creado una nueva tradición en Arequipa, que es la instalación de los códigos QR y los escudos azules. Pero en la parte de mitos y leyendas, ahí sí el experto es mi hermano Pablo Nicoli Segura, que muchos conocen. Yo diría que en Arequipa se había escrito muy poco sobre mitos y leyendas. Por lo menos por la cercanía con Pablo, yo creo que desde que él empieza a escribir sobre esto, ha logrado una ebullición y una recuperación de los mitos y leyendas que hay en Arequipa, que por lo visto han sido muchísimas. Él ha aclarado también varias veces que estos mitos son en algunos casos propios, es decir, de Arequipa, y hay en otros casos algunos mitos o leyendas que se copian y se regeneran de otras partes del mundo y se utilizan nuevamente en nuestra ciudad. Pero el experto es él. Yo realmente poco podría decir en ese caso. Me hubiera encantado que él esté aquí asesorándome, pero habrá que leer un poco lo que él ha escrito. Justamente tú citabas a tu hermano Pablo Nicoli, y uno de esos mitos, o una de esas leyendas que se ha regenerado, que han sido adoptadas del extranjero, es el cura sin cabeza, por ejemplo, ¿no es cierto? Que está asociado mucho al pasaje de la catedral, ¿no? Donde se supone que aparece este cura sin cabeza por las noches, a medianoche, qué sé yo. Eduardo, ¿cuál sería un recuerdo tuyo de alguna leyenda, algún mito arequipeño? Bueno, así como ha distinguido tradiciones de mitos y leyendas, yo quiero distinguir mito de leyenda. Mito es lo que es creación pura, ¿no? Y la leyenda es lo que tiene algo de verdad. Y en la historia de este saber inmaterial de Arequipa, debemos partir de la primera leyenda, que es tan nuestra como la de Arequipay, el nacimiento, de la palabra que lo cuenta el cronista, no el mítico, el creador de mitos o leyendas, que es Martín de Murúa. Y se considera una leyenda porque no hay prueba histórica, pero sí podemos acercarnos, o sea, de la anécdota que le dice Siquedaos, Arequipay, pero sí podemos acercarnos a que efectivamente esto da lugar cuando hubo una erupción del Misti, alrededor de 1450, y que sí abandonan los lugares, después los de Yarabaya se salvan, después regresan, y viene toda esta leyenda sobre una Arequipa fundada, aunque los incas no fundaban, pero se llamaba la fundación incaica, que es una típica leyenda. Las fundaciones solo eran españolas. Después continúa esto y hay otras leyendas que han sido recolectadas, pero antes quiero hacer un paréntesis. Ustedes vivían cerca del doctor Manuel Chávez Torres, que es uno de los tradicionalistas y recolectores de mitos de Juan Manuel Chávez Torres. Claro. A media cuadra de ustedes, no sé si influyó en Pablo, pero siempre ha habido recolectores de esto, pero el que estudia realmente y selecciona es el hermano Pablo. Cierro el paréntesis y continúo. Entonces, ya eso inicialmente con la crónica de Murillo continúa y se da otras leyendas y otros mitos que no sé por qué no los he vuelto a ver reproducidos, como es lo que describe Ventura Trabada en 1752, que cuenta, por ejemplo, que en el actual portal de San Agustín, que él dice que en ese momento se llama el portal de Uranas, vivía una persona que por tacaña solo se alimentaba al día de un pan y queso, y que un día no abrió su tienda, y que al tercer día tampoco. Entonces fue la policía y lo encontró en la cama muerto. Cuando se trata de ver por qué había muerto,
tenía un ratón atorado en la garganta, que fue lo que lo ahogó, ¿no? Pero el mito, y lo que hace que se conserve esto, porque las leyendas también tienen a veces una paradoja, una leyenda, aparte de una explicación de un fenómeno, dicen que por tacaño fue castigado, porque por tacaño solo comía pan y queso cada día, y que provocó el olor del queso que muriese. Y quien salió beneficiada fue la policía por los zurrones de plata que tenía bajo su cama. Entonces era realmente un tacaño, y ahí viene la lección de la historia esta, teniendo tanto dinero. De ahí saltamos, y hay otro que no se puede saber hasta qué punto es leyenda y es mito. En el siglo siguiente, en 1818, que cuenta Ladislao Cabrera, cuando nos dice que el 8 de diciembre, hace poquito, de 1818, hace 101 años, haciendo un auto de fe en el atrio de la Plaza San Francisco, en el momento en que se iba a romper el compromiso con el diablo de quien vende su alma, suceden tres cosas, como dice Ladislao. Da la una en el reloj de la catedral, golpea la campana a la una, se cierra el cielo y viene un diluvio que duró hasta el 8 de mayo del 1819, y que se puso toda verde Arequipa por el líquen que creció, y que no se podía caminar por las calles. Y este es un dato histórico interesantísimo, que es importante poder separar lo real de lo imaginado en las leyendas, en que no se podía transitar las calles por la arena que habían dejado el ingreso de las lloclias, las torrenteras. Un diluvio así es probable, pero se conserva como leyenda. Y llegamos a lo último que tú has dicho, ¿no? Que incluir las otras leyendas actuales, que ya no las llamamos leyendas, sino narraciones urbanas, mitos urbanos. Y tenemos el famoso de la Mónica, que, como también dijiste tú, se repite en varios lugares del mundo y hay influencias. No solo es el ucucu, también lo anticipaste, no solo es el ucucu de quechua, que también lo encontramos en Rusia, y que este trabajo de antropología comparativa la desarrolla muy bien, y es poco conocido su trabajo, José María Arguedas, en que encuentra las referencias de todos los mitos en todo el mundo. Y los mitos urbanos, como este de Mónica, tuvo otro que se va cambiando de lugar conforme va cambiando de país, ¿no? O de departamento. Por ejemplo, en Lima hubo un mito un poco desagradable la historia, en una discoteca limeña, y acá se trasladó a una discoteca arequipeña, y después me entero que también estaba en Colombia con una discoteca. Y los mitos así van creciendo según lo que toma interés y motivo de conversación. Y con esto voy a cerrar, como el caso del que lleva a su esposa al mall, la espera en el carro, le dice yo te espero en el carro, y cuando sale la esposa no está carro ni esposo. Pero a las 6 de la tarde, o sea, horas después, se encuentra el carro nuevamente con el esposo dormido, pero le falta un riñón. Entonces, eso porque en esa época está de moda los trasplantes de órganos, escasean los trasplantes de órganos, y ahí podemos retroceder con ese tema, llegando al pistacho en Puno, al origen del Amazonas en Iquitos, y porque cada pueblo tiene una forma de explicar su historia a través de las leyendas. Así es. Bueno, y habría que mencionar también, es un poema muy bonito, un poema de Guillermo Mercado, gran poeta arequipeño, La leyenda de la Fundación Inca de Arequipa, o La leyenda de San Gil de Caima, escrito también por Francisco Mostajo, ¿no? Entonces, dos hermosas leyendas que nosotros sugerimos a las personas que nos siguen para que puedan buscarlas y leerlas. Pero hablando de mitos urbanos, ¿no? Y le pregunto a William Palomino, ¿qué hay de cierto de la existencia de estos tesoros ocultos, ¿no? En las casonas antiguas, donde varias veces se ha mencionado, ¿no? Que se han encontrado tapados, ¿no? Arcones, ¿no? Enterrados bajo el suelo, que había la costumbre, pues, de los antiguos propietarios, en una época en que no existían bancos, guardar, ¿no? Sus tesoros en las propias casonas, y que luego de los terremotos
estos tesoros pues de pronto eran perdidos temporalmente y luego recuperados? Bueno, hay algunas tradiciones o costumbres de hacer el pago antes a la tierra, ¿no? Entonces muchas de las casonas aún todavía es posible advertir cómo se encuentran vasijas y elementos que guardan pues ese antiguo ritual, probablemente prehispánico, ¿no? Y que hasta el día de hoy se suelen hacer, ¿no? Entonces la casona yo creo que la podemos medir por estratos. O sea, hay un estrato inicial que no es la piedra angular. En Europa es la piedra angular, la primera piedra de fábrica. En América y aún todavía en algunas partes de Arequipa, de la región de Arequipa, se suele hacer el pago a la tierra. Un suyo. Y se cierra con una cruz en el techo. Y se cierra con una cruz en el techo que ella es más castiza, más española. Sí. Entonces por eso iba por estratos. Entonces el primer estrato es un estrato, fíjense, interesante porque aún todavía nos recuerda nuestras raíces más regionales, que es las raíces prehispánicas. Y luego hay otro nivel, ¿no? En ese otro nivel juegan el rol, por ejemplo, las cerraduras de los caballos, que se suelen colocar en el umbral de las puertas, que es la piedra que está en la parte inferior, anclada de tal manera que eso llama la fortuna, ¿no? Y entonces eso nos genera otro escenario. Pero estas casonas han pasado procesos y esos procesos han ido aumentando de niveles y muchas veces eso va contando también la historia de los duendes o espectros que cada casona atesora. Entonces hay un segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Tercer nivel espectral, donde el duende en muchas casas es parte de la familia. Es más, lo asumimos como tal, ¿no? Y decimos la casa es pesada porque hay alguien más que no es el corporal, sino es ese espectro que siempre va acompañando y es familiar, ¿no? Que solían colocar, por ejemplo, en algunas casas en la famosa calaverita, que iba, digamos, acompañada de las velas y que cobraba el lunes se prendía la vela. Efectivamente, ¿no? Y luego en el techo se cerraba con la cruz, elemento simbólico que viene desde la Baja Edad Media, porque es allí donde nace. Porque cuando se construyó un gran edificio, un palacio, morían muchas personas, porque además eran altos y el sistema de seguridad no era el más propicio. Entonces quedaban muchas viudas y huérfanos, y como símbolo final de que ya por fin se terminó la obra, que no iba a tener mayor perjuicio sobre el pueblo, era colocar la bandera y el ramo de flores que nosotros ahora le hacemos en una cruz de manera simbólica. Entonces nos van contando las casonas esos mitos, ¿no? Como también quisiera recordar del cual se dice que los padrecitos de la catedral visitaban a las madrecitas de Santa Catalina. Con el túnel. Pero desafortunadamente, afortunadamente, Luis Cáceres Velázquez destrozó un acueducto y descubrimos que ese acueducto viene pues de Santa Catalina y esto suficientemente alto, como de 1,20 m, como que para que pase el que escarbaba los sedimentos, y de seguro que se imaginaba pues que por ahí si él pasaba pues también el padrecito y se iba a visitar a las madrecitas, porque era su imaginación, ¿no? Y se creó pues este mito donde aparecen luego en medio de los muros restos humanos, ¿no? Y que al final el muro de seguro en la Guerra del Pacífico se construyó en la caja fuerte de muchas familias para evitar pues ser desalojadas de sus bienes. Y solo termino con esta otra idea que es muy vieja, ¿no? Cada vez que hay un sismo, el clima cambia. Y eso nos cuentan nuestras abuelitas. Es un gran mito. Y es un gran mito. Bueno, es una leyenda urbana también mencionar lo que tú decías, William, acerca de estos pasajes, ¿no? Que comunicaban algunas casonas del centro histórico de la ciudad con los monasterios, ¿no? Ubicados también en el centro, pero me parece que eso es verdad. O sea, puedo dar testimonio de que sí existen esos pasadizos, ¿no? Que comunican algunas casonas del centro histórico con el monasterio, tal vez por otras razones. Tal vez Rodolfo nos pueda dar alguna noticia al respecto. Bueno, mira, todo lo que yo sé es más bien la experiencia de Pablo. Y él habla mucho sobre los túneles que hay bajo la catedral. Él ha imaginado muchos cuentos alrededor de esto
y ha generado una especie de curiosidad en este aspecto. Por ejemplo, hay otro caso, otra leyenda de la que él habla, que cuando allá en la época de la colonia los jesuitas fueron expulsados del Perú, como sucedió en todas partes del mundo, las riquezas de los jesuitas, pues ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos con estos valores? Porque no lo podían trasladar de Arequipa a donde se tuvieran que mover por el temor a que se los robaran en el camino. Entonces, una de las leyendas que él cuenta es que, no sé si es realmente cierta, que los jesuitas habrían llevado estos tesoros a la zona de Chachani o por el Misti, y que estarían enterradas en alguna mina muy oculta por allí. Hay toda una leyenda alrededor de eso. Pero en la práctica, como arquitecto, sí he podido apreciar que en muchas casonas se encuentran lugares donde aparentemente ha habido algo escondido. Aquí en la calle Bolívar hay una casona que ha sido colegio, y hay una habitación donde hay una serie de ventanitas triangulares que obviamente han servido solamente para esconder algo, ¿no? Los famosos tapados. Y por otro lado, en alguna obra encontramos pequeñas calaveras o el uso de una disposición de dientes humanos en forma muy ordenada debajo de las entradas o de las puertas, de lo cual yo no entiendo cuál era el significado, pero efectivamente ese tipo de acciones y de cosas se encuentran cuando uno está haciendo trabajos de restauración y de excavación. Por lo tanto, todo eso genera estas leyendas que estamos hablando, que son ciertas. O sea, me refiero a que sí hay motivos para hablar de todo esto, de leyendas y mitos, ¿no? Claro, en el imaginario social, ¿no? En el imaginario social hay la creencia, pues, de que en estas casonas, sobre todo antiguas, no solo existen tapados, esos tesoros, ¿no? Escondidos, que en tiempo atrás pues fueron abandonados o perdidos, y que algunas familias en tiempo reciente se encuentran y nacen fortunas de la noche a la mañana, ¿no? Sino también están los espíritus, los duendes que habitan estas casonas antiguas, y tal vez estos emblemas, ¿no? Digamos, estos anagramas de Jesucristo, las cruces que todavía persisten en Semana Santa, por ejemplo, las cruces que son colocadas detrás de las puertas, como una especie de protección hacia las casonas, contra los malos espíritus, ¿no? Que abundan, según se cree, ¿no? En las propias ciudades. Y las casonas también, hay algunas casonas que también tienen leyendas propias, ¿no? Recordemos que en Yanaguara hay la leyenda de la casa encantada, ¿no? Que yo tuve oportunidad de conocer. Yo conozco la casa de la familia Montesinos, y les cuento, amigos, que alguna vez visitando por primera vez la casa de la familia Montesinos en Yanaguara, yo estaba, digamos, premunido de esa leyenda, y estaba sugestionado, ¿no? Sobre todo, y cuando ingresé a la casa sentí cierta carga pesada, pero porque imagino estaba sugestionado, ¿no? Creo que hay mucho de sugestión también en creer esas situaciones. Pero dinos, Eduardo, pronto, ¿qué otras historias relacionadas a mitos y leyendas podemos encontrar en nuestra ciudad? Muchas, infinidad. Especialmente hasta las que se han hecho últimamente, como ha contado los cuentos de su hermano, o la que creó un arqueólogo del origen del Misti, ¿no? Que parece que realmente es una historia creada prehispánicamente. Pero respecto a eso de los tapados, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se habla del gran tapado que había en las pampas de Majes, y que con la irrigación se descubrió que era de una gran cantidad de oro que se transportaba hacia Cajamarca para pagar el rescate de Atahualpa, pero que llegando a esa altura se enteran de que ya había sido ejecutado Atahualpa, entonces lo entierran. Que viene a corresponder a una costumbre ya de leyendas del norte, en que, y algunas de ellas las toma Ricardo Palma como una tradición, de que le dicen: patrón, usted se ha portado bien conmigo, entonces le voy a hacer ver donde hay un tapado, y descubren lo que los incas tapaban de las culturas que ellos conquistaban.
y así ha terminado conservándose muchos restos arqueológicos prehispánicos, especialmente en el norte, y no así en el Cusco, porque recordemos de que llegan los españoles y encuentran, como están las descripciones, las calles con plateros que ahí trabajan, encuentran los zoológicos o jardines con objetos que representan de tamaño natural a las especies, a la fauna, y que eso lo funden. Entonces es muy difícil encontrar una pieza inca porque ha sido fundida de inmediato cuando lo encontraron, mientras sí se conservan las del norte por estar enterradas de culturas pre-inca. Saltando eso, a este tipo de tapados, también se hacían cuando ya no pueden proteger dentro de las iglesias, la gente con mucho dinero, y acá me reduzco a Arequipa, con mucho dinero, y lo tapaban en su casa, ¿ya? Que hacen también cuando llegan los chilenos. Y no por olvido, sino tal vez por mantener el temor de que puedan perder eso, porque no olviden de que cuando venían los caudillos, venían a la gente pudiente de Arequipa, ponían cupos. Así es, los cupos, ¿no? Entonces, para que no los pidan, o como algunos que relata Flora Tristán, y ahí está un pariente mío, en que dice que se disfrazaba de harapiento para no tener que dar dinero, ¿no? Y ponía en las iglesias para proteger. Así eso se va dando y continúa hasta otro mito muy corriente y actual que sale en los periódicos como noticia, que es real, de que por no dejar su plata en el banco se incendió su colchón y perdió todos los billetes que había, ¿no? Entonces es muy corriente eso de andar guardando. Lo importante es saber qué cosa es cierto y qué no es cierto. Pero me parece muy bien que se llegue a la verdad para evitar, con la disculpa de la leyenda de que me encontré un tapado realmente lavado de dinero, ¿no? Y por último, para seguir con esto de los mitos contemporáneos, nosotros debemos tener cuidado cuando en la educación que se dé a los niños en colegios, especialmente, y ahí vuelvo a la pregunta del cura sin cabeza, que es universal. La diferencia, por ejemplo, del cura sin cabeza en Arequipa es que sí es de la catedral, pero con la del Puno, de que son varios los curas sin cabeza que desfilan, ¿no?, en procesiones en las noches, y tienen que ver con otras historias que ocultan realmente verdades. Pero es peligroso cuando uno al niño, que tal vez tiene su amigo imaginario, le hacen creer que es un duende. Sí. O salir de esa costumbre que es europea, ya he visto que la han traído acá, de poner los duendes en los jardines, ¿no? Las reproducciones de duendes. Y tratar de sostener cosas como, ahora se habla de ojear. ¿Han escuchado que última? No, ya no, ¿no? Ya no. Entonces, esos mitos que comienzan a convertirse en costumbres, y de forma dañina muchas veces, habría que ir erradicándolos y que solo queden para las conversaciones como esta, o en las noches, que muchos es frente a una fogata y comienzan a ocurrírsele eso, o esa tradición de ponerse la linterna cerca del mentón para que las sombras de la cara hagan espantos, ¿no? Entonces, yo pido que se pierda eso, pero lo que no puede perder el hombre es disfrutar, y especialmente cuando es niño, del miedo y del encanto de lo desconocido, de lo no tangible, de lo producto de la imaginación sin visión de objeto artístico, sino de eso que nos mueve, los sentimientos que cotidianamente, en caso de que trate de atropellarnos un carro, no los tenemos. Excelente. Bueno, me gustaría finalizar, ¿no?, recordando este texto titulado Imagen y leyenda de Arequipa, de Mario Polar Ugarteche, ¿no? Esta combinación entre el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, la construcción de la leyenda de Arequipa, ¿no?, con varios simbolismos que han hecho de nuestra ciudad, pues, como decía William al comenzar, ¿no?, citando a Jorge Polar en su libro Arequipa, no en vano se nace al pie de un volcán, ¿no? Finalmente, para terminar su reflexión final, William, ya próximos a acabar el año 2019. Bueno, yo solo desearles un feliz 2020 y que sigamos empeñados en preservar nuestra memoria histórica.
Excelente. Bueno, creo que es el propósito de todos los que estamos aquí presentes. Quiero agradecerles a Rodolfo, a Eduardo, a William, porque esta 9ª edición de las tertulias sobre patrimonio de Arequipa creo que también se proyecta con muy buen porvenir el próximo año 2020. Agradecerles, amigos, por seguirnos en esta programación. Agradecer al Hotel Santa Rosa, ubicado en la calle Santa Catalina 206, por habernos recibido con gran hospitalidad para poder llevar a cabo este programa, y a todos ustedes un feliz año 2020.